Familia agropecuaria, bienvenidos a la multiplataforma de Radio Televisión de Veracruz. Hoy en Veracruz Agropecuario conoceremos cómo la naturaleza también puede ser parte de la solución frente al cambio climático. Bosques, manglares, humedales y selvas, y además los sistemas agroforestales son aliados fundamentales frente a uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Estos ecosistemas ayudan a capturar carbono, conservar el agua, proteger los suelos y reducir los impactos de fenómenos climáticos extremos. En Veracruz, conservar, restaurar, aprovechar y sobre todo esto, aprovechar responsablemente nuestros recursos naturales representa una oportunidad para fortalecer el campo, proteger la biodiversidad, construir comunidades más resilientes, y todo esto lo vamos a conocer a continuación. Así es que póngase cómodo porque Veracruz Agropecuario ya está al aire. Bienvenidos. Conéctate al corazón de nuestro estado. Radio Televisión de Veracruz te da la bienvenida a Veracruz Agropecuario. Déjate guiar por la ciencia y la conversación. Comparte el trabajo y la tradición. Veracruz Agropecuario produce orgullo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Este es Veracruz Agropecuario y a nombre de todo el equipo que lo hace posible, les saludamos con gusto a partir de este momento Héctor Juans y una servidora, Isela Pacheco. Amigo, ¿cómo estás? Buena tarde-noche. Tardes, noches, Isela Pacheco, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ya en este jueves, prácticamente terminando la semana, jueves que ya se siente viernes, andábamos antes de entrar al aire con unos temas bastante guapachosos, ya sentíamos el fin de semana sabrosón, pero muy preparados ya con los temas que la producción pues ha realizado para ustedes y que tiene que ver con soluciones justo en la naturaleza para estos cambios o muestras del cambio climático. Isela, ayer comentabas justo pues las situaciones que han sucedido en Indonesia, principalmente allá en Nepal, y que bueno, es una muestra de que si bien son efectos de la naturaleza como tal quizá no es, no hay que verla como culpable. Exacto. O como algo que como si se estuviera ensañando hacia la humanidad, sino bueno, son resultados de las diferentes acciones que bueno, pues vamos a hablarle también de cómo podremos mitigar esos efectos. Recuerdo a Juan Cervantes diciéndonos que los desastres naturales no existen. Naturales. Los desastres los ocasionamos la humanidad con nuestra toma de decisiones, por ejemplo, con los desplazamientos, con el cambio de uso de suelo, con una serie de situaciones que intervienen también en la modificación del paisaje, por ejemplo, y eventualmente, en el caso del agua, tiene memoria, como también nos han dicho los especialistas. Estamos viendo hoy pues estos fenómenos y estas escenas tan dramáticas, de verdad, en lo global y en lo local, en lo inmediato, porque también cuando, por ejemplo, hay una helada en la zona alta de montaña y que los productores pierden sus cultivos, o las bien sequías. Las sequías o inundaciones. En ambos casos creo que es interesante conocer más detalles de estas soluciones basadas en la naturaleza. Así que, pues, considerando esta información, tendremos hoy dos especialistas en el estudio, quienes desde ahora mismo ponen a su disposición la asesoría técnica para quien así la requiera. Recuerde que estamos en vivo en el 2288 42 35 00. Así es, Isela, y bueno, pues hoy se celebra a las lagunas, estos cuerpos de agua, como los lagos, que finalmente también pues proveen de diferentes servicios ambientales a la población, son espacios también pues para las diferentes especies, ¿no? También acuáticas, y justo le vamos a presentar una cápsula que pues tiene que ver con estas funciones en la Laguna del Castillo, una laguna aquí muy cerquita de la ciudad de Jalapa, en la Congregación del Castillo, y vamos a dejarlos con la bióloga Luz Hidalgo.
Hola amigos de Veracruz Agropecuario, mi nombre es Luz del Alba Hidalgo Galán, soy bióloga, soy estudiante de la maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad y mi proyecto aquí en el castillo ha sido acciones comunitarias como estrategia para la conservación de la laguna. Aquí estuvimos trabajando bajo un análisis de la parte ambiental, la parte socioeconómica también, y también realizamos un análisis de la historia de la zona para saber y comprender cómo habían sido las actividades económicas, pero también estos procesos ambientales y cómo insertar nosotros algunas estrategias que podían beneficiar a los pobladores. Con esto hicimos varias actividades en las cuales nos enfocamos en dialogar y comunicar con la gente más que nada, y salieron 4 temas en este trabajo que fueron el manejo sustentable del lirio acuático debido a las actividades de remoción que ya se estaban llevando a cabo en la zona. Nosotros quisimos darle ese enfoque de aprovechamiento como materia prima y de ahí salió el grupo de abuelitas del castillo que está trabajando la artesanía con lirio acuático. También trabajamos el monitoreo de agua, esto como una herramienta que pudiera facilitar las gestiones que ya se tienen en el ejido sobre el recurso hídrico, la protección y saneamiento del recurso hídrico. Tuvimos trabajo con un grupo capacitado por la Asociación Civil Global Water Watch. También estuvimos haciendo actividades ecoturísticas, como lo fueron observaciones de aves en la zona durante 5 meses con el programa de aves urbanas de Jalapa, y de igual manera se hicieron labores de reforestación donde colaboramos con dependencias ambientales que vinieron a hacer recorridos y se lograron reforestar aproximadamente unas 2,000 plantas en 4 hectáreas, sé que vemos algunas aquí en la zona de la laguna. Ha sido un trabajo muy colaborativo, muy constante con la gente de la zona y con este enfoque de preservar, de conservar, que nos llevara hacia la sustentabilidad, que es lo que buscamos aquí en la zona. Lo que queremos es que la gente que venga a visitar la laguna o los pobladores que residen aquí puedan conocer más allá sobre el paisaje, sino que también se preocupen por la gente que habita en la zona, que haya esta convivencia, que se conozca más allá de realizar actividades recreativas, sino un turismo realmente sustentable, un turismo rural, y que convivan con la gente. Es muy bonito conocer, para mí fue una experiencia muy gratificante encontrarnos a gente que ha logrado hacer muchas cosas y en colectivo pues hacemos cosas mucho más lindas, pensamos mucho mejor y ha sido esa comunalidad, es lo que yo he disfrutado de trabajar aquí con las personas y los pobladores de la zona del castillo. Saludos amigos de Veracruz Agropecuario, continuamos. Pues ahí está la Laguna del Castillo y bueno, pues es momento de iniciar nuestra entrevista con nuestra primera invitada el día de hoy. Ella es la doctora Nuria Delia Vargas, quien es profesora de la asignatura en la licenciatura, profesora de asignatura en la licenciatura de Geografía del Sistema Abierto y Educación a Distancia de la UNAM y colaboradora en la Universidad Politécnica de Huatusco. Bienvenida, doctora, buenas noches. Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí en Veracruz Agropecuario y bueno, pues vamos a hablar de las soluciones basadas en la naturaleza. La misma naturaleza nos provee de soluciones para los efectos del cambio climático producidos por el hombre y las diferentes actividades, principalmente industriales. En fin, para empezar, quisiera también pues decirle al auditorio que vamos a hablar acerca de las soluciones en nuestro estado de Veracruz, en nuestros entornos cercanos. ¿Qué podemos hacer en nuestras ciudades, en nuestros municipios, en nuestras comunidades, aprovechando los recursos naturales para pues mitigar estos efectos? Sí, mira, el nombre Soluciones de entrada dice que hay un problema, ¿no? Entonces buscas tú de qué manera remediar ese problema. Hay muchos ejemplos en donde a través de drenajes, a través de obras hidráulicas, tratamos de evitar que, por ejemplo, una inundación llegue a niveles en donde pueda haber muchos daños y muchas pérdidas materiales. Entonces, a través de soluciones basadas en la naturaleza, lo que se busca es copiar los modelos que tiene la naturaleza para
tratar de disminuir los impactos que pueden tener los efectos, que pueden tener un fenómeno climático sobre una ciudad. Precisamente es muy importante trabajarlos a nivel ciudad porque estamos amontonados, toda la sociedad, queriendo vivir en grandes urbes. Sí. Entonces hay una exposición de habitantes muy alta, precisamente porque todos nos estamos yendo a vivir. La gentrificación, finalmente, ¿no? Las migraciones han generado que las ciudades cada vez estén más pobladas. Pues, hablando, por ejemplo, de la ciudad de Jalapa, una ciudad en la cual el chipichipi era característico, digo, es un ejemplo que quizás se habla mucho, ¿no? Las zonas, las tardes nubladas, el frío, que de repente el cambio fue muy acelerado en los últimos 10 años, tenemos temperaturas muy altas, hemos tenido temperaturas muy altas en la ciudad. Sí. Tiene que ver en parte, sí, el clima, pero también qué hemos hecho en el territorio. Yo trabajé unos datos climáticos de temperatura máxima justo para Jalapa y veía, eso fue antes de la ola de calor 2023 y 2024, y veíamos que en los 90s las temperaturas eran mucho más altas. Ya a partir del 2023 y 2024 pues subieron porque en general no tuvimos olas de calor estacionarias y los termómetros llegaron a temperaturas récord. Sí. Pero Jalapa mostraba, según los datos, que eran más calientes las temperaturas en los 90s. Esto tiene que ver con circulaciones de la atmósfera, etcétera. Pero tú mismo dices, hace 10 años, de 10 años para acá, las cosas han cambiado. Y básicamente lo que ha cambiado es eso, es la urbanización, los cambios de uso del suelo, sí, mucha frontera agrícola, cafetales sobre todo, han sido cambiados a suelo urbano. Sí, y sin planeación, ¿no? Sin planeación. Sí, claro, ¿no? Entonces estamos haciendo de las ciudades zonas de riesgo climático. Y bueno, dejar en claro que no estamos en contra de la urbanización o del avance, ¿no? Finalmente hay una necesidad de vivienda, claro, y por eso es que se dan todos estos desarrollos que implican obras de drenaje, etcétera. Sin embargo, menciona algo muy importante, la planificación. Es decir, se puede hacer ambas cosas para poder mantener un entorno sano. Claro que sí. Hay, por ejemplo, modelos climáticos en donde tú puedes meter una urbanización hipotética. Y como resultado dices, bueno, si urbanizo en esta parte va a tener menos impactos en las temperaturas que si urbanizo en esta otra parte. Claro. Entonces sí es necesaria la planificación para determinar en qué lugares es más adecuado urbanizar y también el modelo de urbanización que deberíamos de seguir. Bueno, y para ello es también importante la participación de ustedes como académicos, especialistas, ¿no? Sociedad civil. La misma sociedad, claro. Organizaciones, ONGs. Sí. Es necesaria la participación de todos los sectores de la sociedad porque tenemos que llegar a puntos en común para el bien colectivo. Claro. Ahora, la naturaleza nos provee de recursos que podemos aprovechar para estas planeaciones. ¿Qué nos puede mencionar de ello? Sí, mira, por ejemplo, Jalapa tiene un sistema de lagos que creo que se construyeron en el siglo pasado. Hablando de los lagos del dique. Los lagos del dique. Sí. Y ese es un ejemplo muy claro de una solución basada en la naturaleza. Porque su creación fue para evitar la escorrentía de un río. Y bueno, allí vas deteniendo el agua para que no vaya a afectar a sectores urbanizados de la zona. Claro, que se pobló muy se pobló muy, sí, pero ahora lo piensas y sería como muy difícil, ¿no? Adaptar ese tipo de sistemas en las ciudades. Ya están trazadas, ya están planeadas. Sin embargo, en ciudades de China han ido destapando ríos. Te imaginas tú, ¿no? Qué bonito que respetes donde alguna vez estuvo el río, no recuerdo el nombre de la ciudad, pero sí. Pavimentaron, era una vía rápida y ahora ya quitaron el concreto, quitaron el asfalto y lo volvieron lo que era en un principio, un río para refrescar. Aquí en Jalapa pues hay varios ríos que justo están entubados, ¿no? El río Carneros, en fin. Ahora, ahorita que mencionaba los lagos, doctora, pienso en los sistemas
que hay también de aprovechamiento de las plantas. Por ejemplo, veíamos los lirios en la nota anterior de la Laguna del Castillo, Sí. plantas que se pueden aprovechar para la limpieza de estos cuerpos de agua, que a su vez pues están hechos para dar estos servicios, como ya nos indicó, ¿no? En el caso del dique, para la cuestión del río. En fin, las plantas también nos pueden proveer los bambúes como también métodos de contención en las zonas de ladera, que también hay mucha población aquí. Es cierto, fíjate, y hemos visto en Jalapa algunos derrumbes sobre la avenida Lázaro Cárdenas, ¿no? Vimos un derrumbe hace un par de años y después trazaron terrazas, pero con materiales, pues no sé, piedras, alambres. Y yo pienso, podría ser con bambú, podría ser con alguna especie vegetal. No soy experta en determinar el tipo de especie vegetal, pero creo que podría ser una terraza más natural. Claro, y bueno, pues es parte de lo que nos provee la naturaleza, que por cierto, el bambú está presente aquí muy cerca, en la misma ciudad de Jalapa casi, ¿no? En zona de Rancho Viejo, Emiliano Zapata, no, perdón, Tlanehuayocan, San Andrés Tlanehuayocan, Coatepec, también tiene bambú, es decir, se pueden obtener estos recursos. Ahora, si bien la ciudad ha aumentado en las temperaturas por el crecimiento urbano, pues es una ciudad jardín, ¿no? Es una ciudad con muchas áreas verdes, es una ciudad que tiene, pues por eso fue llamada la ciudad de las flores, hay una diversidad y eso también es importante, provee de diferentes servicios ambientales, la polinización para los insectos, en fin. Claro, reservorio de biodiversidad, ¿no? Yo vivo en Coatepec y he visto tucanes, por ejemplo, sí, y eso es increíble, ¿no? Sí, ya se acercaron cada vez más. Sí. Relacionado con las temperaturas nos explicaba un biólogo, ¿no? Sí. Como están aumentando los grados de temperatura en estos municipios, es cómodo para las aves, ¿no? Ya se adaptan. Bueno, pues todas estas acciones, nos hemos centrado en el caso de Jalapa, pero ustedes han estudiado diferentes zonas de nuestro estado. Sí, bueno, mira, por ejemplo, otra solución basada en la naturaleza importante es el mantenimiento y establecimiento de manglares. Claro. Estos van a evitar que ante una marea alta, una presencia de un ciclón tropical, puede evitar que permee el agua hacia la parte continental, ¿no? En donde hay muchos asentamientos. Pues también nos gusta estar como humanos cerca del agua y cerca de los ríos o cerca del mar, complejos turísticos pegados a la playa, que cuando viene un evento como un ciclón tropical, pues puede ser devastado. Pero si nosotros conserváramos los manglares, el impacto sería menor. Claro. Sé que hay un proyecto en dos lugares en la costa veracruzana, en donde justo están restaurando los manglares para evitar los impactos. O sea, Veracruz tiene un litoral súper grande y es muy ¿cómo se dice?, susceptible a la presencia de ciclones tropicales. Entonces, deberíamos de estar preparados en todos los poblados que están cercanos a la costa, ¿no? Y por eso la importancia de la conservación de los manglares, además de que, pues, insistimos, también son hábitat para diferentes especies. Mencionamos, por ejemplo, Alvarado, ¿no?, que es un caso también que ha servido de ejemplo para la conservación del manatí, en fin, esas especies que los manglares tienen. En algunas otras zonas, además de los manglares, ¿qué otro ejemplo nos puede mencionar? Bueno, te digo, sobre todo en las ciudades, ¿no? Ahora, para el Mundial, se estableció un jardín de lluvia sobre Tlalpan. No lo he conocido todavía, me gustaría ir, pero sé que la idea es una zona en donde escurre bastante el agua y entonces era pues atrapar de alguna manera el agua que viene de las lluvias muy fuertes en la época de verano para la Ciudad de México y pues evitar inundaciones en esa zona cercana al estadio, ¿no? Muy bien, pues vaya que les llueve allá en la Ciudad de México. Doctora Nuria Vargas Wipper, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias. En Veracruz Agropecuario, he compartido esta información que es parte de sus estudios y de su preparación académica. Amigos y amigas de Veracruz Agropecuario, ahora los vamos a dejar con información importante que nos va a presentar nuestro compañero Alejandro. Adelante.
¿Buscas agua purificada segura para tu familia o tu negocio? Econopura es una marca de agua purificada en garrafón de 20 litros que lleva agua a comunidades como Tamarindo, Puente Nacional y sus alrededores. Econopura tiene una red de distribución local y son quienes llegan al consumidor final. ¿Te gustaría distribuir Econopura? No lo dudes, lo puedes lograr con poca inversión. Econopura, tu agua de confianza. Mi nombre es María Magdalena Bello Ortiz. Yo represento al grupo de las abuelitas del castillo. Nos dedicamos a trabajar con lirio acuático. El procedimiento del lirio es que lo sacan del agua, lo preparamos, lo ponemos a secar y de ahí nos ponemos a hacer nuestras manualidades. Por ejemplo, estamos haciendo tapetes, estamos haciendo canastas, estamos haciendo diademas, aretes, pulseras y otras cosas más que pues se nos viene a la mente y estamos dándonos ideas para trabajar el lirio. Pues nosotros, le digo, somos amas de casa, somos abuelitas y nos damos tiempo para trabajar en todo esto. Tenemos, aparte de esto, tenemos otras manualidades, bailamos danzón, tenemos un huerto. Ahorita en la temporada navideña hicimos muchas cosas para adornar nuestras casas y pues hacemos de todo un poquito. Pues primero que nada, nosotros venimos a veces con un problema de que nos sentimos mal y eso nos ha ayudado a cada una de nosotras a irnos aliviándonos. Eso es como una curación, un alivio para todas nosotras, ¿sí? Porque llegamos sintiéndonos mal y salimos con ganas de trabajar. Saludos para todos a Veracruz Agropecuario. Felicitamos a todos los abuelitos, mañana es el Día del Abuelo y especialmente a doña María Magdalena Bello, que nos estaba platicando de lo que hacen con el lirio acuático de la laguna. Hacen artesanías, hubiera estado mejor que nos dijera cómo lo hacían y cómo el proceso, pero lo sacan, lo secan y le llevan un proceso para cada una de las artesanías. Ojalá usted pueda visitarlas ahí en la Laguna del Castillo. Y también vimos la sustentabilidad de la Laguna del Castillo, una información antes, donde nos habló la bióloga Luz Alba Hidalgo de todo lo que hacen del rescate de la laguna, del manejo sustentable al lirio acuático y del monitoreo de agua. Son acciones que tenemos que tomar en cuenta que pueden ser también, de hecho, contribuyen como soluciones basadas en la naturaleza, que son acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar los ecosistemas naturales, que es parte de toda esta labor, de todas estas funciones que tenemos que realizar, porque esto ayuda a mitigar el cambio climático, reduce temperaturas ambiente y purifica el aire, proveen infraestructura natural de almacenamiento y conducción de agua, aumentan disponibilidad de agua para todos los usos, depuran el agua, conservan la biodiversidad, protegen las costas, en fin, que es un beneficio completo las soluciones basadas en la naturaleza. Permítanos platicarle más. Yo le invito a usted para que, ahí está el código QR, nos mande sus fotos, videos o audios con respecto al tema o también de lo que usted produce, lo que usted cultiva, de lo que usted cría en la zona donde usted vive. Permítanos hacer una pausa promocional y regresamos con más de Veracruz Agropecuario.
Estamos de regreso. Para quien nos sigue en redes sociales, pues ahí estuvieron un bonito son huasteco y por supuesto también una bonita versión del Xochipitzáhuatl. A propósito, ya se acercan los días de Todos Santos, Isela. Pues hoy, para empezar, estamos en una noche de luna con eclipse, así es que la gente lo puede ver. Justo a esta hora ya está empezando. Justo estaba revisando información del eclipse. Exactamente. Sí. Según esa información. Gracias, Renato, por avisarme, porque aquí tenemos un chícharo que se puede usar. ¿Qué dice la información? Te voy a decir qué dice, amigo. Dice que cada 29 días vemos la luna llena, pero en esta ocasión será un eclipse total lunar que solo se produce si la Tierra y la Luna y el Sol se encuentran perfectamente alineados. Además, la expectativa para esta noche es que se van a ver diferentes tonalidades de rojos en la Luna. Pues si usted tiene oportunidad y tiene el cielo despejado, aproveche y disfrute esta bonita luna. Y bueno, pues ahí vemos cómo nos va con estas energías también. Oye, sí, eso explica mucho. Ahora ya me cae el 20. ¿Tenemos saludos? Tenemos saludos, claro, tenemos saludos aquí en nuestro Facebook. Nuestro amigo Víctor se comunica con nosotros, manda saludos para Isela, el staff, para su servidor. Muchas gracias, Víctor. Y nos dice qué importantes son los temas abordados el día de hoy por los problemas socioambientales que se presentan como producto del calentamiento del planeta. Justo seguiremos hablando de ello más adelante, Isela. Exactamente. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo y si usted gusta sumarse a nuestro diálogo circular, nos puede enviar un mensaje de texto o de audio al 22 88 42 35 00. Mientras eso sucede, veamos la siguiente información que precisamente tiene que ver con las fases lunares. Desde tiempos inmemoriales, la observación de las fases lunares ha sido un pilar de la sabiduría ancestral en México, guiando con su ritmo silencioso las labores del campo y la pesca. Este conocimiento, heredado de generación en generación, ve en la luna mucho más que un astro. La considera una aliada fundamental para la siembra, el crecimiento y la cosecha. En el campo, se cree que la luna llena y la creciente son ideales para sembrar plantas de fruto arriba de la tierra, como el maíz y el jitomate, ya que la luminosidad y la savia ascendente favorecen un crecimiento vigoroso. Por el contrario, la luna nueva y la menguante se reservan para la siembra de raíces, como la zanahoria o el rábano, la poda o el control de plagas, momentos en los que la energía se concentra bajo la tierra. Para los pescadores, especialmente en las costas del país, la luna dicta el pulso del mar. La luna llena y nueva, con su mayor fuerza gravitacional, provocan mareas más intensas, mareas vivas, lo que tradicionalmente se asocia con una mayor actividad y movimiento de los peces, siendo un tiempo propicio para la pesca. Durante la luna menguante, se observa que algunos peces se encuentran más gordos y con mayor vitalidad. Estos saberes, un fino entrelazamiento de observación empírica y respeto por los ciclos naturales, reflejan una profunda conexión con el universo. Son un recordatorio de que, antes de los calendarios modernos, los agricultores y pescadores mexicanos ya contaban con un reloj celestial que, si se sabe interpretar, nunca deja de marcar el tiempo de la abundancia. Ay, de los efectos de la luna sobre la vida terrestre, luego platicamos, tenemos varios capítulos. Gracias a quienes continúan con nosotros en este jueves de adaptabilidad climática, jueves de soluciones basadas en la naturaleza y jueves en los cuales estamos reflexionando con nuestras invitadas y con nuestros compañeros justamente a propósito de los efectos del cambio climático y sus distintas manifestaciones y desde luego siempre es interesante conocer alternativas que promuevan la mitigación o la adaptabilidad. Estamos en eras de adaptabilidad, adaptabilidad y para conversar acerca de un sector que sabemos que le interesa a la audiencia de este programa, nos referimos a la cafeticultura, está con nosotros el doctor Edgar Coutolenc Brens, quien es investigador del programa de investigación de café del INIFAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Doctor, ¿cómo está? Antes que nada, bienvenido, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto volver a estar aquí con ustedes.
y para hablar de café. Para hablar de café y para hablar también pues, de cambios climáticos y de escenarios que en ocasiones nos pueden parecer dramáticos, pero que siempre tienen una explicación desde la ciencia. Todo lo que intentamos desde la ciencia querer explicar las cosas. Es una forma de intentar entender la realidad. Y sí. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre los cafetales, pero los que se encuentran en una zona conocida o considerada periurbana. Estos cafetales cumplen también o nos brindan, mejor dicho, servicios ecosistémicos y creo que de eso disfrutamos todas y todos. No es únicamente un sector o un rubro que beneficie a las familias cafetaleras, sino a cualquier persona que se encuentre de manera cercana. Exacto, o sea, nosotros, y digo nosotros porque vivimos aquí en Jalapa, Coatepec o en Veracruz, tenemos una amplia presencia de cafetales alrededor de ciudades importantes como es Jalapa, como es Coatepec, como es Córdoba, que además son ciudades que se caracterizan por crecimiento urbano. Estos cafetales son de suma importancia para la regulación de aspectos ambientales dentro de las ciudades. Además de que pues, a las familias que todavía poseen estos terrenos, pues les brindan el producto del café. Sin embargo, esta característica de estar cerca de las ciudades los pone en un riesgo latente si consideramos que el café es cambiante en el ingreso que le puede generar a las familias. Y estos cafetales compiten con el costo de oportunidad de la tierra, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver aquí en Coatepec cómo hay fraccionamientos que están haciendo dentro cafetales, donde el metro cuadrado está por arriba de los 4,000 pesos. Entonces, es muy difícil que un productor resista ese costo de oportunidad. Sí. No le había dado esa lectura que acaba usted de explicar y ahí sí no puedo es complejo emitir una opinión, pero previo a que el productor o al propietario caiga en la seducción de la venta, me parece una infamia, doctor, que el interés humano vaya por encima de lo ambiental, porque eventualmente cuando un terreno tiene cambio de uso de suelo y no respetan su vocación, es algo que eventualmente nos va a afectar a todos y a la hora que vivimos una contingencia de carácter climatológico, nos afecta parejo. Así es, y entonces ahí cuando debemos repensar esta parte de la compensación ambiental que se debe dar a las familias productoras que tienen sus cafetales y que le brindan ese servicio a la parte urbana, ¿no? A los que vivimos alrededor. En mi caso, por ejemplo, su casa está rodeada de un cafetal y un cañal. ¡Qué envidia! Pues ahí vemos los contrastes. O sea, el cafetal nos ayuda a mantener cierta regulación térmica y el cañal, sin embargo, nos provoca un problema como es la generación de ceniza, porque al final, aunque es necesaria la caña de azúcar, yo no estoy en contra de la producción, sí tiene un riesgo, sí tiene un impacto ambiental que el cafetal no tiene. Claro, sí. Entonces son esos detalles. Pero al final, si tanto el cañal como el cafetal los vamos a cambiar por un fraccionamiento que además no considera conservar áreas de infiltración, no considera un diseño con árboles, con áreas verdes bien hechas, entonces estamos perdiendo un servicio ambiental muy importante. Claro, dice Greta Thunberg que estamos en la misma tormenta pero en diferentes barcos, eso también es un hecho, tenemos diferentes niveles de afectación o de alcance si hablamos de las modificaciones climáticas o también de la modificación del paisaje. Y en el caso de la cafeticultura, y sobre todo en esta región que es de bosque de niebla, bosque mesófilo, doctor, pues justo es parte de los atributos que tiene este café bajo sombra que beneficia desde luego la calidad del aromático, pero también las condiciones o los servicios ecosistémicos de la zona. Sí, así es. Si nosotros vemos un mapa o vemos estas imágenes... Preparó unos materiales, Google, ¿verdad? Sí, si los podemos ver. Y nos los va contando. Miren, por ejemplo, ahí lo que estamos viendo es en rojo, delimitamos lo que es la zona urbana de Coatepec, y ahí podemos ver, el primero indicaba la cobertura de vegetación. Esta segunda imagen, el diferencial aquí es la cobertura de vegetación, donde el color verde es lo que tiene vegetación, la parte gris es la parte urbana, en la siguiente imagen lo que vamos a ver es la temperatura. Ustedes pueden ver cómo las zonas que son todavía cafetal o algún tipo de vegetación conservan temperaturas
más agradables o más frías. Esta es temperatura del suelo, por eso la escala está desde los 36 a los 50, porque es lo que el suelo refleja hacia arriba y lo captan los satélites. Sí. Entonces es la temperatura del suelo. Entonces podemos ver el centro de Coatepec, exactamente el centro de Coatepec es la parte más caliente de la zona urbana de Coatepec. La que sigue, en la siguiente imagen. En el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico vamos a poder apreciar lo que es precisamente el área urbana de Coatepec. Y al final tenemos una imagen donde se... Esa era la primera imagen, ¿verdad? Esa es la primera imagen. No nos dio tiempo de explicar. Aquí nos decía que el margen rojo significa... Ese es el área urbana de Coatepec. Ok. Esa es el área urbana de Coatepec. Y las tonalidades, lo gris es de urbanización, o sea, casas, calles, edificios, lo verde es vegetación. El manchón superior, y en esta última lo que tenemos es una proyección. Si nosotros consideramos el centro del cafetal y hacemos un buffer, o sea, como una distancia de beneficio que pueda tener hasta 800 metros alrededor del buffer para ver el beneficio que se puede tener, digamos, de los cafetales hacia el área en cuanto a la temperatura. Y lo que podemos ver, y ya haciendo lo que es la parte numérica de este análisis espacial, es que la diferencia entre estar cerca de un cafetal y estar más lejos del cafetal son 5 grados ¡Wow! de temperatura en el suelo. Que eso es tremendo, digamos, es bastante la diferencia. Sí, o sea, la gente que vive dentro del centro de Coatepec sufre más el calor que la gente que vive hacia la periferia, que está pegada hacia la zona de cafetales. Entonces, eso lleva a que hay que plantear una política pública que incentive a los productores a conservar su cafetal. Porque, insisto, sí, puede ser egoísta, pero al final hay la necesidad económica de las personas. Sí. Entonces, de alguna manera, tenemos que hacer que el cafetal sea... pues le suministra esas necesidades económicas, ya sea a través de la venta del café, un café certificado, el pago de servicios ambientales, la diversificación productiva, porque lo que hay que hablar cuando hablamos de una sombra diversificada es que podemos tener ahí árboles maderables, frutales, podemos tener ornamentales, por ejemplo, orquídeas, hacer humas y poder producir y propagar las orquídeas dentro de las especies arbóreas del cafetal y poderlas vender en una presentación. Sí. Entonces, eso es parte de las cosas. Y la otra es que también habría que replantearnos el crecimiento de las ciudades. En lugar de crecer horizontalmente, ¿por qué no crecer verticalmente hacia edificios? Yo sé que no nos gusta, o sea, que como que el mexicano tenemos muy en la mente esto de la casa. Pero el problema es que esa expansión va sobre la naturaleza y en este caso sobre los cafetales en estas áreas. Exacto. En ese sentido, ¿ustedes desde INIFAP brindan asesoría, acompañamiento técnico a los productores? Sí, de hecho, contamos con la facilidad de dar cursos, tenemos la finca experimental, a las cuales ya ustedes conocen y han visitado, donde se capacita a los productores y no solamente sobre la cafeticultura en sí, de las técnicas de cultivo del café, también hablamos de esta biodiversidad asociada al café, el manejo de la sombra, el manejo de otras especies que pueden estar asociadas dentro de nuestro cafetal y que al final lo que, como les decía, es diversificar el ingreso de los productores para que no caigan en la tentación del costo de oportunidad. Claro, y para que también aceptemos todos como sociedad un compromiso común si hablamos, por ejemplo, de programas como los pagos de servicios ambientales o las compensaciones por servicios ambientales, que si no recuerdo mal, el primer municipio de nuestro país que puso en marcha este programa fue Coatepec. No sé si siga vigente. Bueno, no sé si con esta administración, yo lo que sé del programa es que ha habido administraciones que lo activan y ha habido administraciones que lo desactivan, ¿verdad? Y es un programa que se basa en el bien más tangible que tiene el usuario, que es el agua. Entonces, a través del recibo del agua es donde se cobra o se cobraba, o sea, en este momento no tengo bien la información, y este dinero se trasladaba, y creo que se traslada vía ONGs o a productores que estaban en las zonas altas de la cuenca del Pisquiac, precisamente para promover sistemas de producción de tipo agricultura regenerativa, ganadería regenerativa, café bajo sombra diversificado, plantaciones forestales,
para proteger precisamente la cuenca del río Pisqueto. Claro, pues ojalá esté vigente y si no que se recupere en algún momento, porque esta compensación que termina siendo para cada usuario algo prácticamente simbólico, pero si hablamos ya de algo pues masivo, puede beneficiar de muchas maneras a las comunidades y también a nosotros quienes estamos, por ejemplo, en las zonas urbanas y que vivimos cada vez de manera más cercana esta modificación climática. Aquí en Jalapa sucede un fenómeno muy parecido al que usted explica de Coatepec. Nos decían los amigos de ONU Medio Ambiente que en la zona centro de Jalapa hay 2 grados más arriba de temperatura que por lo pronto aquí en el Cerro de la Galaxia. Y ese es un ejemplo también de cómo estando más cerca de la naturaleza, pues podemos recibir una calidad de vida de alguna forma, ¿no? Sí, y aquí lo que es importante es también concientizar a la gente que tiene la capacidad de comprar en fraccionamientos, que están haciendo microfractales, mejor no compren. Y no compren porque es incentivar el desarrollo urbano hacia esos sitios. O sea, esa es la triste realidad. Sí, un desarrollo para qué y para quién tendríamos que preguntarnos. Doctor, estas soluciones basadas en la naturaleza impactan, o mejor dicho, de alguna manera van dirigidas a las familias productoras. Existe una propuesta, imagino, también para tomadores de decisiones, para gobierno y también para los generadores de conocimiento, ¿no? Para científicos, la comunidad académica. Sí, de hecho, esto de las soluciones basadas en naturaleza, hay un fondo internacional, me parece que es el Banco Mundial el que está detrás de él, que lo que busca es impactar en ciudades y se financian proyectos. Aquí, pues cada ciudad ha ido desarrollando sus propios proyectos. Lo que sí habría que ver es verificar que el proyecto que se desarrolle en la ciudad que tenga este financiamiento pues realmente sea una solución basada en la naturaleza y no nos vayamos simplemente con la implementación de ecotecnias o este tipo, como por ejemplo, yo pensaría, bueno, diseñemos cafetales periurbanos, impactemos eso a través de este tipo de fondos, de proyectos, y eso puede ser una solución. Sí, pues suena muy interesante, doctor. Queremos agradecerle que haya traído este tema que nos deja reflexionando y para quien quiera más información sobre nuestro invitado, la producción del programa cuenta con los datos de contacto del doctor investigador integrante del INIFAP, Edgar Coutoulin Brens, a quien le agradecemos su presencia. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Continuamos. ¿Buscas agua purificada segura para tu familia o tu negocio? Econopura es una marca de agua purificada en garrafón de 20 litros que lleva agua a comunidades como Tamarindo, Puente Nacional y sus alrededores. Econopura tiene una red de distribución local y son quienes llegan al consumidor final. ¿Te gustaría distribuir Econopura? No lo dudes, lo puedes lograr con poca inversión. Econopura, tu agua de confianza. En el corazón de nuestras ciudades, entre el concreto y el asfalto, la vegetación trabaja silenciosamente para hacernos la vida más saludable. Hoy descubriremos cómo árboles, flores, plantas y arbustos son aliados esenciales del bienestar urbano. Servicios clave. 1. Purificación del aire. Un solo árbol adulto absorbe hasta 150 kilos de CO2 al año y filtra partículas contaminantes. Las hojas de arbustos como el laurel capturan metales pesados, mientras que flores como los geranios reducen ozono a nivel de calle. 2. Regulación térmica. Un parque arbolado puede estar hasta 10 grados centígrados más fresco que una zona sin vegetación. Los techos verdes con suculentas reducen el calor en edificios y los arbustos bajos crean microclimas frescos en banquetas. 3. Gestión del agua. Los árboles actúan como esponjas. Un ejemplar maduro intercepta hasta 15,000 litros de aguas anuales, previniendo inundaciones. Los jardines de lluvia con plantas nativas filtran contaminantes antes de que lleguen a los ríos. 4. Hábitat para biodiversidad. Un jardín con flores como lavanda o salvias atrae hasta 30 especies de polinizadores. Los arbustos espinosos protegen aves pequeñas y los árboles viejos albergan murciélagos que controlan plagas de mosquitos. 5. Salud mental.
Estudios demuestran que ver flores reduce el estrés en un 45%. Los parques con árboles disminuyen la presión arterial y los aromas de plantas como el romero mejoran la concentración. La próxima vez que pases junto a un árbol, respira profundo y recuerda, esa vegetación está trabajando para ti. Planta una flor en tu ventana, cuida los arbustos de tu colonia o participa en reforestaciones urbanas. Cada hoja cuenta. Checando lo que nos mandan de redes sociales, vamos a ver lo que ayer nos mandó la familia Jacome, Mario en específico allá en Coatepec, y nos presume estos habaneros, que nada más ahí, ¿qué le faltaría? ¿Usted qué le pondría? ¿Unos frijolitos, una carne? ¿Qué le pondría a esos habaneros que están en la mesa? Y lo podría combinar con la siguiente imagen, que son unos huevos de rancho. Hombre, de 2, 4, 6, sí nos alcanza para aquí el foro, fácil, de a 2 cada uno, ¿cómo ven? Con esto, y mañana la segunda parte, porque nos presume también su maracuyá, el cultivo de maracuyá mañana, la segunda parte de las redes de la familia Jacome. Por otro lado, le quiero platicar que en cuanto al tema, en México existe la Ley General del Cambio Climático. Esta ley les indica atribuciones que tienen los estados y los municipios para combatir esta problemática. El impulso de transporte bajo en emisiones, elaboración de códigos de construcción, planeación de ordenamiento territorial, acciones de mantenimiento y conservación, deforestación cero, la identificación, análisis de riesgo, de vulnerabilidades y el control de gestión de calidad del aire. Recuerde que para ver algún problema primero hay que detectarlo y buscar el planteamiento metodológico. Regresamos a la sala con Héctor y con Isela para terminar el programa. Gracias. Gracias, Alejandro. Tenemos saludos, Isela, en nuestro Facebook, además de Víctor Hugo Palacios. Se comunica también con nosotros Mario Jacome. Él nos dice, ya estamos atentos a la información del día de hoy. Saludos a todos en Veracruz Agropecuario, y nos manda un abrazo allá desde Coatepec para todos. Saludos. Y bueno, pues también mandan saludos a nuestro invitado del día de hoy. Claro que sí. Y también por acá nos dicen saludos desde Tlapacoyan. También es tierra cafetalera, desde luego, y tierra de muy buen café y de buenos plátanos y de una belleza biodiversa espectacular. Desde allá nos saluda Raúl Justo. Raúl, le mandamos saludos también con afecto y gracias por contactarnos. Muy bien, y muchas gracias a todos quienes han comunicado con nosotros a través de nuestras redes sociales, por supuesto nuestro Facebook. Estamos pues muy contentos de recibir estos mensajes y seguimos invitándolos también para que nos digan de dónde nos ven, dónde nos están escuchando a través de Radio Más o dónde nos siguen, ¿no? En qué comunidad, qué localidad. Disfrutamos mucho sus imágenes y agradecemos mucho que nos compartan también estas postales y siempre estamos muy contentos, Isela, de interactuar con nuestra audiencia. Desde luego, siempre nos interesa saber los temas que a la gente le interesan, escuchar sus propuestas y pues a nosotros a partir de esta información que brindamos nos permite cumplir, ¿sabe con qué? Con una obligación que tenemos. Somos un medio público, educativo y cultural y eso nos concede más que derechos, responsabilidades. Así es. Así que gracias a la gente que nos hace el favor de venir aquí a compartirnos sus historias, podemos a su vez, pues en el mejor de los casos, inspirar positivamente a los demás. Ese es el ánimo que siempre tenemos. La misión de Veracruz Agropecuario y finalmente, bueno, pues que estos temas sean útiles para el campo, para sus diferentes producciones y en estos temas también para nuestro ambiente, estas prácticas ambientales. Muy interesantes los temas del día de hoy y le recordamos que usted puede ver tanto la entrevista o las entrevistas como las cápsulas a través de nuestras redes sociales, nuestra página de Veracruz Agropecuario. Nos vamos. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. Gracias.